Ya tengo el placer de estar con Miguel Ángel Ordóñez porque nos va a hablar de un libro, yo creo que es perfecto para el momento actual, para explicar, bueno, pues quién es el Partido Socialista de verdad, quién es Felipe González, y es luego es un libro muy interesante. Se titula Copcana, los osados aprendices de Donald Trump, y comentas precisamente lo que hay detrás de ese Felipe González con una nacionalidad en República Dominicana. Hay mucho intrínculos, por así decirlo, ahí, y hazme un resumen, Miguel. Bueno, es difícil resumirlo porque pues, son muchos aspectos, pero bueno, digamos por empezar que hace muchísimos años hubo una polémica de un amigo íntimo de Felipe González que era Enrique Sarasola, el rey del pelotazo aquí en España. El caso Malaya, recordemos. Sí, ahí se mezcla el caso Malaya, el caso de los ERE, hay muchísimos casos de corrupción, pero bueno, remontándonos un poco en el tiempo, a finales de los años 80 pues aparecen por allí en República Dominicana un par de amigos íntimos de Felipe González, amistades peligrosas de las que él estila, que eran Enrique Sarasola y Jesús Barderas, otra persona que recientemente salió en un escándalo de los papeles de Panamá porque tenía 50 sociedades offshore y eso no le mermaba el ser amigo de Felipe González, ¿no? Pero bueno, entonces ellos compraron unos terrenos playeros allí en la República, en la península de Samaná, concretamente en Bahía de Rincón, y fue su desembarco en la República Dominicana. A raíz de eso, pues empezaron a fructificar los negocios que tuvieron y consiguieron una concesión amañada de los aeropuertos públicos dominicanos y después pues invirtieron bastante dinero en este proyecto urbanístico e inmobiliario que se llama Capcana. En fin, Felipe González siempre ha estado ahí, acompañando a sus amigos. Recordemos que Sarasola se vio en alguna que otra polémica que contamos aquí en Capcana. Por ejemplo, él era muy amigo de Pablo Escobar Gaviria, hasta el punto de que lo mete en la noche la noche famosa del Hotel Palace, cuando gana las primeras elecciones Felipe González, pues ahí en esa suite en la que él se asoma al balcón para dirigirse a todos los congregados allí en las inmediaciones del Hotel Palace, pues en esa misma suite estaba Pablo Escobar Gaviria, que era muy amigo de Enrique Sarasola. No fue la única vez que lo trajo aquí a España y que lo puso en contacto con sus amigos más íntimos. Hubo otras ocasiones posteriores en las que ya era más que sonada la fama de narcotraficante de Pablo Escobar. Por entonces ya la era, ya se sabía que se dedicaba a esas cosas. Y con esto, pues, consigue, por ejemplo, el metro de Medellín, eso lo contamos ahí de una manera, pues, muy corrupta, y ese es el mismo esquema que aplican en los negocios de la República Dominicana, ¿no? Entonces, de Felipe González, ¿qué más podríamos contar? Pues, por ejemplo, recientemente, en febrero de este mismo año, se le ha concedido la nacionalidad dominicana. En parte la ha conseguido por su vínculo histórico con la República Dominicana, donde empezó a ir de la mano de Enrique Sarasola mucho antes de ser elegido presidente del gobierno. Pero, bueno, en esas rutas, en esos viajes que le organizaba Enrique Sarasola para hacer negocios él mismo, pues lo llevó a República Dominicana de igual manera que lo llevó a Venezuela de CAP, de Carlos Andrés Pérez, o a la Panamá de Torrijos, ¿no? Entonces, por una parte la nacionalidad se la concedieron por eso, pero por otra parte es porque está últimamente muy cerca del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que fue elegido en 2020, porque le interesa desbloquear una serie de rencillas, de problemas que tenía con la familia Jasuri, que son los impulsores principales de Capcana. También hablas en el libro de que uno de los referentes es Donald Trump. De hecho, intentaron engañarlo al propio expresidente de Estados Unidos. ¿Qué pinta Trump en toda esta ecuación? Pues mira, te lo voy a describir de una manera gráfica. Los trileros habitualmente necesitan un gancho para que funcione el truco y el engaño. En este caso, los Jasuri y Jesús Barderas se buscan a Donald Trump, que era toda una referencia en Estados Unidos para captar clientes potenciales americanos para este proyecto.
Él además por entonces tenía un programa de televisión muy visto en Estados Unidos, que era El Aprendiz, por eso lo de los aprendices, los osados aprendices de Donald Trump, que es el subtítulo del libro de Capcana. Y entonces pues a él lo tratan de engañar, después de que con su presencia captan muchísimos clientes. Por ejemplo, en uno de los proyectos que tenían, en cuestión de 4 horas venden activos inmobiliarios valorados en 300 o 350 millones de dólares, gracias a este anzuelo, a este gancho que tenían. Pues de pronto con el estallido de la burbuja inmobiliaria dejan de pagar a todo el mundo, dejan colgados a muchos inversionistas, muchos compradores de inmuebles españoles, norteamericanos y de otros lugares, y entonces también dejan de pagar a Donald Trump. Donald Trump se huele la tostada, sospecha que le están birlando unos 5 millones de dólares. Pero cuando empieza a rascar y a hacer auditorías, descubre que eran 15 millones de dólares lo que le estaban birlando. Pero no solo eso, sino que él comprueba que al mismo tiempo que se están declarando absolutamente en bancarrota y que no tienen dinero con que pagar a todos los que han dejado colgados de la brocha, pues Donald Trump descubre que por lo menos que él pudiera por encima descubrir, estaban ingresando 140 millones de dólares por detrás, de una manera que no se fiscalizaba ni nada, porque si se hubiera fiscalizado y se hubiera contabilizado, hubieran tenido que pagar a los bonistas en primer lugar, bonistas a los que se le debían 250 millones de dólares, y entonces pues se descubre eso, ¿no? Ellos tenían una deuda, los Hatsuri tienen una deuda allí en Capcana de 750 millones de dólares y se la orquestan para recibir ese dinero. ¿De dónde viene ese dinero que entra por detrás sin contabilizar? Pues básicamente de potentados chavistas con dinero que emplean el proyecto de Capcana para comprar inmuebles, para lavar activos de alguna manera. Por ejemplo, allí tiene casa el propio Nicolás Maduro. En 2019 se supo que había una Villa Caracola, que le habían comprado unos testaferros habituales que él tiene, ¿no? Samar López Bello y el que era entonces vicepresidente, que actualmente es el ministro del Poder Popular del Petróleo, Tarek El Aissami. Claro, todo esto al final estamos siempre hablando de lo mismo, y es de las relaciones que tiene en este caso el Partido Socialista con Felipe González. También podemos hablar de las relaciones que tiene Unidas Podemos con toda Latinoamérica. Además del caso de Felipe González, tenemos que recordar el caso de José Bono, lo mismo, nacionalidad en República Dominicana. Tenemos que hablar de tantas y tantas relaciones que tiene Unidas Podemos, bueno, pues con el régimen chavista, que tú ahora también estabas hablando de él, ¿no? Y las relaciones que mantiene. Sí, pero fíjate qué curioso en este caso, porque Felipe González ha sido abogado defensor de algunos de los opositores de los antichavistas, pero al mismo tiempo sus amigos se han beneficiado de el dinero que han metido allí estos boligarcas. Ahí, por ejemplo, tiene en casa también la famosa enfermera de Hugo Chávez, que ahora mismo está a punto de ser extraditada a Estados Unidos junto a su marido, el capitán Velázquez. Ellos tienen allí más de una posesión, más de una parcela y más de una casa, igual que otros muchos corruptos que hoy día están perseguidos no solo por Estados Unidos, sino por la justicia española, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Omar Farías, de Gorrín y varios financieros de cuello blanco, tipo Díaz Granados y demás. Todos ellos se dan cita coincidencialmente allí en Capcana. Pero lo que también es increíble, que estamos hablando antes fuera de cámaras, es cómo todas estas personas que son, bueno, expresidentes del gobierno, Felipe González, que son personas muy relevantes del ámbito político. Claro, yo entiendo que un empresario, que es una persona pues desconocida en el ámbito público, una persona quizás que los medios de comunicación pues no ponen tanto el foco en ellos, pues puedan, no lo justifico ni mucho menos, pero puedan llevar a cabo ese tipo de chanchullos, corruptelas, artimañas, etcétera. Pero que Felipe González participe de esto, que presidentes, expresidentes, políticos relevantes que saben que son personajes públicos, que los medios de comunicación, que los periodistas estamos encima de ellos, como no puede ser de otra forma. Somos, digamos, los periodistas, o así yo lo entiendo, los que tenemos que controlar la acción del poder. Pues
bueno, pues que se metan ese tipo de chanchullos, corruptelas, etcétera, se sienten con total impunidad. Sobre todo porque los vínculos históricos de Felipe González con República Dominicana se han prestado a mucha sensibilidad, ¿no? Allí siempre se ha estado buscando la fortuna o patrimonio oculto de Felipe González. ¿Por qué? Porque hace muchos años el rey del pelotazo, que era Enrique Sarasola Lerchundi, a quien Felipe González conocía como Pichurri, pues en una noche de borrachera en la casa parisina de Villalonga, el biógrafo del rey, pues le hizo la confidencia de que él estaba armando un patrimonio de Felipe González y que parte de ese patrimonio era lo que iba a construir allí en la bahía de Rincón, porque quería ir retirar a Felipe González, ¿no? Esto pues armó una polvareda tremenda, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices, uno no sabe por qué se presta a tener este tipo de amistades peligrosas, una persona que ha estado en la pomada, que sabe cómo se manejan las cosas, y tiene poder, que se ha forrado, que no es una persona pobre. Claro. Es decir, que están forrados. Claro, y que se pueda permitir tener a unas personas que han cometido más de un fraude, o por ejemplo, en el caso de Jesús Barderas, que maneja 50 sociedades offshore en Panamá, ¿no? Es algo increíble. Y para concluir, hay un capítulo de este libro en el que hablas de las gambas, de todo esto que le gusta a los socialistas y a sus derivados, me refiero a UGT, comisiones obreras, etcétera. Sí, hay un capítulo dedicado al caso de los ERE, porque de los ERE, del dinero de todos los andaluces, se desviaron, que se sepa y que se denunció en el tribunal y en la investigación que llevaba Mercedes Ayala, pues 15 millones de euros se desviaron para precisamente un hotel en Capcana. A esos 15 millones se le sumaron 3 millones de euros que fueron a pagar comisiones para el PSC, el Partido Socialista de Cataluña. Y bueno, ahí está todo el tema de Vitalia y cómo una aseguradora que no tenía licencia para operar fuera de Cataluña, pues al final con un chanchullo que organiza el tripartito en ese momento que estaba gobernando en Cataluña y la Junta de Andalucía, del Partido Socialista también, pues consiguen que Vitalia se preste a toda esta componenda, ¿no? 15 millones más 3 millones de comisión para el partido. Aquí quienes aparecen como protagonistas son Jesús Barderas, otra vez, y Cruz Apestegui, que es su cuñado, también involucrado en alguna que otra sociedad offshore de Panamá. Hubo un directivo de Vitalia, el presidente, y del Eurobank, Pascual Arce, que denuncia todo esto, toda esta trama. Entonces ahí damos detalles de cuál fue la función de Vitalia y de Fortiavida en todo el chanchullo y cómo se enriqueció Capcana, ¿no? Miguel Ángel Ordóñez, bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese trabajazo de investigación, por este libro que recomendamos a nuestra audiencia que compre, porque es muy interesante como puso en evidencia esta charla. Capcana, los osados aprendices de Donald Trump, importantísimo tener en las bibliotecas. Como decía Miguel Ángel, premio, por cierto, Ortega Set de periodismo, licenciado en Ciencias de la Información y además también en estudios de doctorado de historia, casi nada. Es un todoterreno. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todo un placer.